Saludos a toda la audiencia, bienvenidos a este espacio de reflexión, a este estudio bíblico, continuando con el libro de Éxodo. Como os anunciamos siempre que podemos, en cada reflexión, compartirla, uniros a la familia de Telegram, no hay que pagar, es un grupo abierto para todos, para que dejéis comentarios, motivos de oración, para que aportéis vuestro testimonio, vuestras reflexiones. Ser parte de la familia de amigos. En la descripción de esta reflexión podéis encontrar el enlace. En el capítulo 6 encontramos el mensaje que Dios tenía para el pueblo de Israel. Muchos se habían desanimado ante la negativa del faraón a dejarlos ir. Debido a esa reacción del pueblo, Moisés se preocupa. Y Moisés le pregunta al Señor lo siguiente. Éxodo capítulo 5, verso 22 y 23. Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has librado a tu pueblo. Esta fue la respuesta del Señor, Éxodo capítulo 6, verso 1. Ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Con estas palabras el Señor le estaba recordando a Moisés algo que ya le había advertido cuando le habló ante la zarza ardiente. ¿Recuerdas Éxodo capítulo 3, verso 19 y 20? Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. ¿Qué quiere decir con mano fuerte? En hebreo, la traducción o las palabras significan Yad Yasaká. En el siguiente capítulo se define lo que esta frase implicaría. Éxodo capítulo 7, verso 3 y 4. Endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Y Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto, con grandes juicios. El poder de la mano de Jehová se hará evidente a través de señales, se hará evidente a través de prodigios, se hará evidente a través de juicios. Israel no iba a salir por las buenas de Egipto. Cuando ellos salgan, se iba a hacer evidente que ellos saldrían por el poder de Dios. El poder de Dios y no el favor o la misericordia de Faraón. Dios también quería dejar clara la razón de la liberación. Para que Israel se convierta en el pueblo elegido de Dios, tal como lo prometió a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, el pueblo tenía que creer en Dios. Éxodo capítulo 6, verso 2. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra
por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y yo os la daré por heredad. Yo Jehová. La liberación no es solo una respuesta al clamor por la servidumbre. Más bien el Señor reveló que la redención estaba vinculada al cumplimiento del pacto, ese pacto que hizo con los patriarcas. No se trata de ser librados de la esclavitud para que cada uno haga lo que quiera, sino que Israel será libre para servir a Dios. Vemos cómo el Señor explica que los patriarcas recibieron el pacto, pero no vieron las promesas cumplidas. Ahora los descendientes de Abraham serían testigos y se iban a beneficiar del cumplimiento de la promesa. Ellos iban a tener una experiencia diaria, vivencial de Jehová. Yo seré el que seré. Y habiendo recibido esa revelación, Moisés recupera su fe, renovó su perspectiva de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Moisés, ya animado, fue a transmitir el mensaje a los israelitas. Lamentablemente ellos no lo recibieron con tanto entusiasmo. Versículo 9, Éxodo capítulo 6. De esta manera habló Moisés a los hijos de Israel, pero ellos no escuchaban a Moisés a causa de la congoja de espíritu y de la dura servidumbre. Esto es lo que dice la palabra de Dios. El versículo dice que no escucharon. Esto no quiere decir que no oyeron las palabras, sino que no las asimilaron, no atendieron. Hay una diferencia entre oír y escuchar. En hebreo se usa el verbo shama, que implica no solo oír, sino también obedecer. Shema es oír y obedecer. En otras palabras, ellos oyeron, pero no creyeron. Y por ello, no atendieron al mensaje de Dios. ¿Acaso no habían creído cuando vieron las señales? Éxodo capítulo 4, verso 29. Entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel y había visto su aflicción, se postraron y adoraron. ¿Acaso no habían creído cuando vieron las señales? La palabra que se traduce como creyó en hebreo no es shama, sino amán, que significa apoyar, confirmar, ser fiel, firme. Esto va muy relacionado con la expresión amén. En esa ocasión el pueblo dijo amén cuando vieron las señales, pero cuando el faraón se endureció, perdieron la fe. El libro del profeta Ezequiel puedes encontrar una explicación más detallada de lo que se describe en Éxodo capítulo 6, verso 9, donde dice que los israelitas en Egipto no escucharon, y lo vincula directamente a la desobediencia. Te invito a que lo leas, Ezequiel capítulo 20, versículo del 5 al 11. Las señales y los juicios no solo serían para educar, entre comillas, a Faraón, sino que también el pueblo de Israel debía aprender y rectificar. Los israelitas debían reconocer a Jehová como su Dios y como resultado tendrían que limpiarse de las malas costumbres adquiridas en Egipto. Ese es el mensaje que se recalca en el libro de Levítico, capítulo 18, versículo del 1 al 5. En el texto de Éxodo, como en Levítico y Ezequiel, se hace énfasis en el nombre de Dios, Jehová, vinculado al reconocimiento de Dios, ligado a la obediencia. Si los israelitas reconocen que Jehová es su Dios, entonces deben escucharlo. Recuerda Shema, que es oír y obedecer. Moisés estaba motivado por las palabras que le dio Dios, ¿verdad?
Y con esa motivación, con esa alegría, entusiasmo, con ese ánimo, va al pueblo. Y acaba la charla, acaba el discurso con el pueblo y Moisés se desanima. Se desanima ante la dureza de los israelitas. Por eso cuando Dios le volvió a pedir que hablara con el faraón, él le dijo: si los hijos de Israel no me escuchan, ¿cómo pues me escuchará faraón? Éxodo capítulo 6, verso 10. El Señor no contempló el desánimo de Moisés, ni su inseguridad. Más bien siguió firme en su instrucción y lo empujó a obedecer sin dudar. Versículo 13. Entonces Jehová habló a Moisés y a Aarón y les dio mandamiento para los hijos de Israel y para Faraón, rey de Egipto, para que sacasen a los hijos de Israel de la tierra de Egipto. Dios no estaba preguntando, sino que estaba dando una orden. El Señor no solo espera un amén, sino espera obediencia. Qué fácil es decir amén, pero a la hora de la verdad, a la hora de aplicar a la vida, a la hora de la acción, ya no está el así sea, ya no está el amén. No solo el faraón tenía el corazón duro, sino también los israelitas. Estos habían endurecido su corazón como resultado del sufrimiento y la falta de esperanza. ¿Sabes por qué? Porque la esclavitud endurece a las personas. El que practica el pecado se hace insensible a las cosas de Dios. La esclavitud endurece a las personas, te hace insensible. Si eres esclavo a algún pecado, te darás cuenta que ya no eres sensible a las cosas de Dios. Te cuesta orar, te cuesta leer la palabra, te cuesta congregarte. Analiza cómo está tu vida y te darás cuenta que si no oras, si no lees la palabra, si no te congregas, por poner un ejemplo, es porque eres esclavo a algo. A lo mejor hay pecados en tu vida o en mi vida que nos impiden buscar a Dios. Eso es lo que produce la esclavitud. El que practica el pecado, dice la palabra, es esclavo del pecado. La esclavitud endurece a las personas y no les permite tener esperanza. ¿Qué iba a hacer Dios? Les iba a demostrar con hechos y no solo con palabras lo que Él quería decir, lo que Él quería hacer. Y la cosa no termina aquí. Éxodo capítulo 7. Llega el momento, otra vez, del encuentro entre Moisés y Faraón. La primera vez que Moisés se presentó ante el Faraón, le pidió que dejara ir a los israelitas para adorar a Dios en el desierto. El rey se negó a dejarlos ir. La petición de Moisés no era a título personal, sino en nombre de Dios. Éxodo capítulo 6, verso 29. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Yo soy Jehová. Di a Faraón, rey de Egipto, todas las cosas que yo te digo a ti. Moisés no se sentía capacitado de convencer al Faraón, pero el Señor le explicó que él había sido escogido para ser el mensajero de Dios. Moisés escucharía la voz de Dios y se la iba a comunicar a Aarón, quien a su vez iba a transmitir el mensaje en público. Éxodo capítulo 7, versículo 1 y 2. Jehová dijo a Moisés: Mira, yo te he constituido Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú dirás todas las cosas que yo te mande, y Aarón, tu hermano, hablará a Faraón para que deje ir de su tierra a los hijos de Israel. Lo curioso en todo este proceso de negociación, porque es una negociación con el Faraón, es que en lugar de ablandar el corazón del rey para que libere a los israelitas, más bien ves que el corazón de Faraón se va endureciendo. Y eso no fue una sorpresa para el Señor, no es un obstáculo tampoco, más bien era parte del plan de Dios. Versículo 3. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas.
Dios no quería que los israelitas salieran de Egipto por la bondad de Faraón, del rey, sino por la mano poderosa de Dios. Y para hacerlo evidente, el Señor tenía planeado usar señales y juicios. Esto lo puedes leer en el versículo 4. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y sacaré a mis ejércitos, mi pueblo, los hijos de Israel de la tierra de Egipto con grandes juicios. El plan de Dios no era solo libertar a los israelitas, sino que también en el proceso quería darles la oportunidad también a los egipcios para que conocieran al Señor. Aquí vemos la misericordia, la gracia del Señor. Versículo 5. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saca a los hijos de Israel de en medio de ellos. Llegan, y vamos a ver próximamente, los juicios, los prodigios, las señales de Dios. Si tú analizas cada una de las plagas, te darás cuenta que hay una forma progresiva. Las diferentes plagas van a llevar a los egipcios a reconocer quién es Jehová, el Dios de Israel. Y este reconocimiento les llegará en forma progresiva. Al principio el rey de Egipto niega a conocer al Dios de Israel, Éxodo capítulo 5, verso 2. Pero conforme van avanzando las plagas, Faraón comienza a conocer quién es Jehová, Éxodo capítulo 7, verso 17. Luego irá reconociendo que Jehová tiene poder, aún sobre los dioses de Egipto. Esto lo puedes ver, Éxodo capítulo 8, versículo 10, versículo 18, versículo 19 y Éxodo capítulo 9, versículo 14. Podemos decir que cada una de las plagas, de las 10, era dirigida a un dios de Egipto. Los temas de muchas plagas están vinculados a los poderes que los egipcios les atribuían a sus principales dioses. Y al final el rey llegará a admitir que no hay nadie como Jehová. No hay nadie como el Dios de Israel. Incluso Faraón pide su bendición. Éxodo capítulo 12, versículo 31 y 32. Hay un progreso del faraón según las señales y plagas. Por ejemplo, la primera señal, la vara en serpiente. Luego tenemos el río de sangre, las ranas y los piojos. El reconocimiento fue la existencia de Jehová, el Dios de Israel. Y Faraón dijo que tiene poder y es similar al que le atribuyen a los dioses egipcios. Luego llega la plaga de las moscas, la muerte del ganado y las úlceras. Faraón reconoce que Dios tiene más poder que los dioses egipcios y hace distinción entre egipcios e israelitas. Y luego vienen las últimas plagas: granizo con fuego, langostas, tinieblas y la muerte de los primogénitos. Aquí Faraón reconoce que Jehová es superior a toda autoridad y deidad y tiene soberanía sobre toda la tierra. Las plagas eran progresivas, de menor grado a mayor, de leves, vamos a decirlo así, a graves. Porque quizás la plaga de las ranas o de los piojos no se compara a lo mejor a la plaga de las úlceras, o el granizo con fuego, o la muerte de los primogénitos. Hay algo progresivo, de menor grado a mayor, de leves a graves, y Dios obra así para dar oportunidad a la gente a arrepentirse antes que venga el juicio final. De igual forma será en los tiempos finales. Los juicios van a ir en incremento, y el Señor nos va a dar la oportunidad para arrepentirnos. Y esto lo veremos próximamente. Veremos cada una de las plagas. Es una historia preciosa, la vida de Moisés y de todo lo que sucede con el pueblo de Israel. Por eso te invito a que compartas estos mensajes, a que des también tu punto de vista, a que reflexiones con nosotros. Como te decía en reflexiones anteriores, todavía sigo un poquito de la garganta mal, pero eso no va a impedir que esté contigo compartiendo la palabra. Sí, hay que cuidarse, hay que protegerse bien, hay que ser consecuentes, pero aquí estamos, hablando de Cristo. ¿Qué piensas al respecto sobre lo que hemos compartido? ¿En algo me he equivocado? ¿Quieres corregirme?
con total libertad. Te invito a que lo hagas.